Hay un vacío que no se mide en centímetros, sino en silencios. Un dolor que no duele en el cuerpo, sino en los recuerdos. ¿Qué hacemos cuando la persona que amamos se convierte en un eco? ¿Cómo navegamos un océano de ausencia? Bienvenidos a la comunidad de Reconstruyendo tu Vida. El día de hoy vamos a hablar de lo que hemos titulado Lo que nadie te dice sobre el duelo. No es una página que se cierra, es una herida que transforma. Mi nombre, soy el psicólogo Yamil Covarrubias, y en Reconstruyendo tu Vida caminamos juntos por los territorios más difíciles del alma. Hoy hablaremos de algo universal, pero profundamente incomprendido: el duelo por la muerte de un ser querido. Y quiero comenzar destruyendo un mito peligroso. El duelo no es una enfermedad de la que te curas, no es un capítulo que cierras, es un aprendizaje brutal sobre cómo amar en la ausencia. Y para entenderlo, empecemos por la primera pregunta. Pero antes de iniciar con la primera pregunta, me gustaría poder ver si nos escuchamos bien en las diferentes plataformas. Así que les pido que tengan un poquito de paciencia. En Facebook sí nos escuchamos muy bien, muchas gracias. Vamos a lo que viene siendo en YouTube, vamos a ver si nos escuchamos bien. En TikTok, díganos si nos escuchamos bien, si hay algún error. Ok, muy bien. En YouTube también nos escuchamos muy bien. Voy a tratar de estar atento a los comentarios, si es que hubiera alguna duda, alguna inquietud. Recuerden que este espacio es para ustedes. Así que bienvenidos a la comunidad de Reconstruyendo tu Vida una vez más. Soy el psicólogo Yamil y espero que el día de hoy, si me ves volteando para acá, si me ves volteando para acá, si me ves volteando para acá, es porque estamos transmitiendo en nuestras diferentes redes sociales. Bienvenidos a la comunidad de TikTok, bienvenidos a la comunidad de YouTube, bienvenidos a la comunidad de Facebook, quien es la comunidad con mayor número de seguidores. Pero pues bueno, el día de hoy vamos entonces a hablar de esto que hemos titulado como lo que nadie te dice sobre el duelo, y reflexionar acerca que no es una página que se cierra, sino es una herida que se transforma. Me gustaría poder una vez más compartirte la reflexión para iniciar con la primera pregunta acerca de este tema. Hay un vacío que no se mide en centímetros, sino en silencios. Un dolor que no duele en el cuerpo, sino en los recuerdos. ¿Qué hacemos cuando la persona que amamos se convierte en un eco? ¿Cómo navegamos un océano de ausencia de esa persona que amamos? Vamos a tratar, como lo hemos estado haciendo en los diferentes capítulos anteriores de otros temas, que te invito a que formes parte de esta comunidad, te suscribas, nos sigas, reacciones, compartas, comentes, para que podamos llegar a personas que necesitan saber de temas que nosotros de manera totalmente gratuita compartimos. Y nosotros tratamos de desglosar cada uno de los capítulos que compartimos a través de tres preguntas. La primera pregunta acerca de este tema es: ¿qué es realmente el duelo? Muchas veces hemos escuchado que cuando un ser amado fallece, debemos de pasar un duelo. Y tenemos la idea de ciertos conceptos como las etapas que una persona vive a partir de la muerte de un ser querido o que vive en un duelo. Ojo, antes de seguir avanzando, me gusta siempre aclarar en cada uno de nuestros temas que el contenido que nosotros ofrecemos, nuestra forma de tratar de poder impactar y de generar conciencia. Hola, ¿qué tal, Mariel? Buenas noches, saludos. ¿Desde dónde nos ves? Haznos saber, por favor. Gracias por estar en la transmisión. Todos en algún momento vamos a pasar duelos. Hay duelos por pérdida de trabajo, hay duelos por pérdida de una mascota,
Hay duelos por pérdida de estudios o de oportunidades o de una relación de pareja. Hay muchos tipos de duelos que a veces dejamos de pasar a desapercibido o pasan desapercibidos o que no creemos que sean importantes. Pero el día de hoy específicamente vamos a hablar de ese duelo cuando un ser amado fallece, cuando un ser querido desaparece de la faz de la tierra, pero que no queda en el olvido, no porque murió, no porque ya no está presente físicamente, quiere decir que nosotros tenemos que olvidarlo. Y muchas veces es la idea que se nos vende. La persona muere, despídete de ella y trasciende esa parte de ti. Pero no, no es así. Las personas, no recuerdo qué filósofo decía, que solamente hay dos formas de morir. Una es físicamente y otra es en la memoria de las personas. Así que tú decides cuando una persona muere aquí, en tu memoria. Y muchas veces, ¿quiénes de los que estamos aquí conectados o van a ver este contenido? ¿Quiénes de nosotros no hemos pasado por esta situación del perder a un ser amado, a un ser querido, a un ser allegado? Ya sea familiar, ya sea un amigo, ya sea un compañero de trabajo, ya sea un compañero de la escuela. ¿Y cómo nos duele cuando vamos por un lugar donde tal vez tuvimos un momento único, esa persona y yo? Saludos a Diego, que anda ahí presente en los comentarios en YouTube. Muchas gracias por estar viendo la transmisión. Entonces, a veces se nos vende la idea de que debemos de olvidar a la persona o que ya no tenemos que recordarla y despedirnos. Pero ¿qué pasa el día de su cumpleaños? ¿Qué pasa el día de su aniversario? ¿Qué pasa el día en que en tu casa te encuentras algún objeto, algún detalle acerca de esa persona que amabas? Hola Ana, buenas noches. El día de hoy estamos hablando del duelo que se vive ante la pérdida de un ser amado. Así que, pues bueno, ¿cuál es la primera pregunta que vamos a tratar de contestar? ¿Qué es realmente el duelo? El duelo no es solo tristeza. Es un proceso neurobiológico y psicológico complejo. La renombrada psicóloga Megan Devine, autora de No es todo este mal que es lo que duele, lo define como la experiencia interna de perder a alguien. Desde las neurociencias, algo que está en auge desde hace ya bastante tiempo, sabemos que el cerebro literalmente se reorganiza ante la pérdida de un ser amado. Las neuronas que se activaban con la presencia de tu ser querido ahora disparan al vacío. Ana, de todo corazón deseo que pronto sanes esa pérdida de tu perrita. Como ya lo señalé, en nuestra vida hay muchas pérdidas y a veces pareciera ahorita que Ana menciona, para las personas a veces la pérdida de una mascota puede ser insignificante, pero generamos un vínculo tan fuerte a nuestras mascotas que solamente nosotros, que tenemos ese vínculo emocional con esas mascotas, podemos entender lo doloroso que es la pérdida de esa mascota. Y muchas personas a veces lo minimizan, tratan de ridiculizarlo, tratan de hacernos sentir mal por tratar de vivir un proceso de duelo tan normal como puede ser la pérdida de un ser amado, de un ser vivo, de un ser humano. Pero al final de cuentas es un ser vivo y importó y fue importante en nuestra vida. Pero ahora, vayamos a lo que entonces dice la neurociencia. La neurociencia nos está diciendo, hey, cuando tú veías a esa persona, cuando tú veías a esa mascota, cuando tú veías a ese ser querido y amado, había neuronas que se conectaban y que te hacían vivir todos esos recuerdos y experiencias que tuviste con esa persona.
Pero ahora que ya no está, y que tal vez ves su foto, y que tal vez es el aniversario luctuoso, y que tal vez ves algo como lo decía hace un momento, que te recuerda a esa persona, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué van a generar esas conexiones? Por eso duele físicamente. Ya lo mencionábamos, es un proceso neuropsicológico, neurobiológico. No es que tú decidas estar triste, o no es nada más un sentimiento o una emoción de tristeza. Es algo que todavía duele, como lo dice Ana en sus comentarios. Es algo que todavía tenemos presente. No es que seamos débiles emocionales por llorar, por sentirnos tristes. Es biología del apego. Ya un autor famoso, pediatra, llamado John Bowlby, ha descrito en su teoría del apego lo importante que es el vínculo afectivo que vivimos al estar con las personas que amamos. Así que vayamos a que el duelo es en esencia el precio del amor. Si tú amas a alguien, en algún momento vas a vivir este proceso de duelo. Y es inevitable. Cuyo menciona que es una teoría. La teoría es un constructo de hipótesis que se dan a evidenciar y que se consideran como un hecho tomado como realidad o vamos a cambiar ese concepto de realidad a algo objetivo. Por lo cual los autores que crean teorías están basados en investigaciones que justifican y evidencian un hecho. Entonces eso es una teoría. Ana, no soy profesor, soy psicólogo y me dedico pues a la atención psicológica en el aspecto clínico, a atender personas, a atender situaciones como estas de las que estamos hablando el día de hoy. Entonces, bueno, hemos mencionado que el duelo es en esencia el precio del amor, del amar a alguien. Ese es el precio. Si tú amas a alguien, si tú tienes a seres queridos en tu vida, entonces en algún momento vas a pagar ese precio de amar y despedirte en el mundo terrenal y físico de esa persona que tanto amas. Y como todo precio, requiere un pago de moneda emocional, donde nos podemos llegar a sentir confundidos, donde nos podemos sentir enojados, con rabia, impotentes, con añoranzas y a veces incluso con alivio. Y todo esto es válido. Vas a decir ahorita que tal vez estás escuchando que cómo es posible que una persona se sienta aliviada ante la muerte de un ser querido. Pero sí llega a pasar. Llega a pasar y son cosas que muchas veces no se habla en sociedad, entre otras personas, por miedo a ser juzgados, por miedo a ser criticados, por miedo a ser señalados. Imaginemos un caso hipotético donde una persona tiene un familiar que este familiar no ha vivido una vida plena y que ha ido en contra de normas sociales, donde ha estado en el centro de reinserción social, ustedes saben a lo que me refiero, a lo que coloquialmente se conoce como cerezo, que ha cometido crímenes y a veces trato de evitar decir palabras porque luego el contenido no se difunde porque debemos de cuidar mucho quienes hacemos contenido los términos que utilizamos para que no genere mucho ruido. Entonces, supongamos que esta madre tiene un hijo que ha cometido actos ilícitos en una infinidad de números y situaciones. Y que esta madre ha sufrido porque este hijo también está en el mundo de las adicciones. Y entonces, desafortunadamente, pierde la vida su hijo. Hay muchas veces que la pérdida de un ser querido genera mayor alivio. Pero eso no lo decimos
en sociedad por, como ya lo señalé, miedo a ser juzgados. E igual, la confusión, la rabia, la añoranza, todos son válidas. Todas las emociones, todas las sensaciones, todos los sentimientos que nosotros vivimos ante la pérdida de un ser amado son válidas. Nadie más bien tiene derecho a decirnos que no son válidas nuestras emociones o sentimientos ante la pérdida de un ser amado. ¿Qué pasa en otros contextos? Hay quienes probablemente ante la pérdida de un ser amado para la familia, para ti no tiene el mismo impacto. Tal vez a ti es irrelevante el que haya muerto un tío o tu abuelo o abuela, porque tal vez no generaste ese vínculo tan fuerte como tus otros seres, tus otros familiares. A mí me ha pasado, me pongo de ejemplo, yo no tengo o no tenía una cercanía, un vínculo cercano con mi abuelo materno, el cual falleció ya hace 2 años y medio. Y mis hermanas tenían ese vínculo muy cercano con él. Y cuando mi abuelo fallece, empiezo a escuchar no reproches, tal vez reclamos de parte de ellas, de por qué no me dolía, por qué no fui a su entierro, por qué no fui a su funeral, por qué no fui a demostrar ese cariño a mi abuela. Y es algo que a mí no me nacía y que probablemente puedo ser juzgado por los demás, pero que no debe de generarte esa incertidumbre o esa nostalgia o ese sentimiento que los demás comparten por alguien que ellos sí aman. Tenemos derecho a experimentar el duelo y los sentimientos y emociones de diferente manera. No estamos obligados a ir a un velorio de una persona que tal vez no generamos ese vínculo, pero es decisión de cada quien y son procesos totalmente diferentes. Ana está muy activa con los comentarios, Ana Áviles, y te agradezco mucho, Ana, que estés en la transmisión dedicándome tu tiempo y este espacio. Al igual a los demás, háganos saber quiénes están conectados en Facebook, en TikTok, para poder mandarles saludos, para saber que están viendo esta transmisión. Por ahí anda mi amigo Torres, un compañero de vida, el cual está viendo la transmisión o se metió un momento, así que pues bueno, sigamos ahora con la segunda pregunta acerca del tema del duelo. ¿Cómo se experimenta el duelo? Aquí es donde muchos se sienten rotos o locos, porque el duelo no sigue las 5 etapas lineales que todos conocemos de la autora Kubler-Ross. Rose fue la primera autora que se atrevió a generar una teoría acerca del duelo. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y eso muchas veces Kubler-Ross es la autora que creó esta teoría de las 5 etapas del duelo. Y muchas veces se nos vendió la idea de que las etapas del duelo, cuando decimos lineales, es que debe de pasar una, luego otra y luego otra. Y no es así. Hay quien probablemente ante la pérdida de un ser amado lo acepte fácilmente y sin complicaciones. No necesariamente va a llegar a la negación, que es la primera etapa que nosotros, o se nos vendió la idea mucho tiempo, que es la primera etapa que nosotros debemos de pasar. Ante la pérdida de un ser amado, muchas veces lo negamos. ¿Por qué no puede ser posible que se haya muerto o que lo hayan matado o que ya no esté conmigo? Y las personas en la etapa de negación, he llegado a escuchar pacientes y he llegado a escuchar a seres queridos cercanos a mí que han perdido a un ser amado y que cuando están en la etapa de negación llegan a ver el WhatsApp y abren la conversación con la idea de esperar un mensaje, de recibir un mensaje de esa persona que ya perdieron. O le hablan
y no se han dado cuenta o están en esta etapa de negación esperando que les conteste esa persona que amaban. Bueno, que aman, que no han dejado de amar. A veces es tan difícil el hecho de perder a un ser amado en nuestra vida que este tipo de etapas que vivimos nos hacen vivir experiencias que son indescriptibles, que son difíciles de procesar, que son difíciles de recordar. Pero este tipo de experiencias, imagínate, pierdes a un ser querido, abres el WhatsApp, le mandas un mensaje esperando que te conteste. O agarras el celular, marcas su número o buscas su contacto, le marcas esperando que te conteste la llamada. Sí, totalmente de acuerdo, Ana. Ana en los comentarios dice, eso es muy doloroso de una persona que pierde su familia, y si una persona se muere o se mata, otras personas se sentirán culpables también. Ese es otro ejemplo. Muchas veces ante el suicidio, que es un tema que más adelante deseo también compartir y es importante, de hecho hay una fecha del año que la salud mental ha establecido para hablar acerca del suicidio y cómo evitarlo. Pero cuando un familiar o un ser amado de nosotros se suicida, obviamente hay sensaciones de culpa por los seres allegados, por este tipo de cuestiones. Es que ¿qué hice? O es que ¿qué pude haber hecho para evitar que mi ser amado se quitara la vida? Ahora, hemos señalado entonces que las etapas no son lineales. Las que Kubler-Ross en algún momento estableció, las vuelvo a señalar, a mencionar. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. No es un manual que de nosotros debemos de cumplir. La psicología contemporánea, hoy en día, lo que dice la psicología, con investigadores como George Vonnegut de la Universidad de Columbia, una excelente universidad allá en Estados Unidos, habla de la resiliencia natural y de que el duelo es una montaña rusa única para cada persona. Si tú estás viviendo tu duelo de diferente manera a otro ser amado o familiar tuyo, no tiene que ser igual, ni tienes por qué molestarte o ser impaciente o incomodarte con el proceso de duelo que tu otro familiar o tu otro ser amado esté viviendo. Debemos de respetar los procesos de duelo. Yo en terapia, en atención psicológica que he brindado a mis pacientes, yo he llegado a encontrar personas que llevan años sin trabajar un duelo de un ser amado. Y es respetable. En algún momento, cuando somos psicólogos novatos, creemos que es necesario trabajar el duelo de esas pérdidas que llevan años sin trabajarlas. Pero tal vez la persona no es su momento. Tal vez para la persona es muy doloroso y debemos de respetar eso. Si no quiere hablar de eso, si le incomoda hablar de eso, es respetable. Debemos de respetar el proceso de cada uno de ellos. Ahora, este autor que mencioné, que es un psicólogo contemporáneo y que su investigación en la Universidad de Columbia, lo vuelvo a mencionar, si es que hay psicólogos, si es que hay psicólogas profesionales o futuros profesionales, colegas, George Vonnegut menciona qué puedes experimentar ante la pérdida o el duelo de la pérdida de un ser amado. Vamos a leer a Ana, que le agradezco que esté muy participativa y que a mí me encanta que estén participando, que hagan que pregunten, que tengan esa intención de participar en este contenido que es para ustedes. Vamos a darle lectura. Un familiar de mi mamá, una horrible persona, abandonó a mi mamá y su mamá la crió sola y parece que nunca lo trataré como un familiar. Y estás en todo tu derecho, Ana. Nadie nos puede obligar a sentir ese vínculo por otras personas a las cuales no nos genera ese vínculo, no nos genera ese entusiasmo de querer generar ese vínculo y tenemos todo el derecho a no generarlo.
Ahora, ¿qué dice este autor entonces de lo que podemos experimentar ante el duelo de un ser amado? Olas de dolor. Grief bursts le llaman los americanos. Un olor, una canción y de pronto el tsunami emocional. Como les señalé hace un momento. Hola Darwin, ¿qué tal? Buenas noches. Imagínate que un día estás en tu casa después de la pérdida de tu ser amado y de repente escuchas una canción que le gustaba o que les gustaba a ambos. Viene ese tsunami emocional, te pones triste. Nosotros, los mexicanos, quienes son mexicanos, porque este contenido lo ven en diferentes países, tendemos mucho a ser nostálgicos, ¿saben? Yo recuerdo cuando estaba niño, llegar a la casa de diferentes personas adultas y que tenían música triste, melancólica, que les recordaba a ese familiar y que estaban alcoholizándose o que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, recordando a ese familiar. Y se ponían tristes y lloraban y se enojaban y gritaban y mostraban su rabia porque ya no estaba esa persona con ellos. Hola, ¿qué tal? Saludos, Gabriela, desde Hermosillo. Gracias por estar viendo mi contenido. Y es normal, es normal. O un olor, imagínate, todos tenemos, y me imagino que hemos visto la película de Ratatouille, donde cuando está este catador y le prepara chefcito y el chef su comida preferida de su infancia, lo remonta a su infancia directamente. Así nosotros, cuando estamos en un lugar donde de repente, imagínate que te llegue el olor del perfume o la loción que utilizaba esa persona. A eso nos referimos cuando es un proceso neuropsicológico o neurobiológico. ¿Por qué? Porque eso genera esas sensaciones y experiencias que nos remontan al recuerdo de esa persona. Por eso es una montaña rusa de emociones y es un tsunami de venir de emociones que surgen ante este tipo de experiencias. Ahora, otro tipo de experiencias que este autor, este psicólogo, George Bonabot de la Universidad de Columbia señala que podemos experimentar es el duelo anticipatorio. Dolor antes de la muerte, sobre todo en enfermedades largas. Supongamos que tú tienes a un familiar. Muchas gracias, Darwin, por las donaciones. Supongamos que tienes un familiar terminal, que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, que ya ha sufrido bastante tiempo, que está conectado, que los médicos tienen la esperanza de que viva y le hacen operaciones y operaciones y operaciones y operaciones. Y la persona está sufriendo y lo único que quiere es descansar. Pero a veces la familia también se aferra tanto a tenerlo con vida o en vida que no le permiten morir. Y entonces hay personas que pueden anticiparse a esa pérdida, a ese dolor de perder a ese ser amado que está ante una enfermedad terminal y que tú ya te despediste. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias? Yo he escuchado historias de seres amados, queridos, cercanos y de pacientes que tienen a un ser amado en el hospital en fase terminal o ante accidentes muy graves que están al borde de la muerte y que llegan, platican con la persona y después de haber platicado con ella, la persona muere. Porque esperaba esa plática, porque esperaba esa conversación, porque esperaba ver a esa persona y poder tener ese encuentro con ella para poder descansar en paz. Eso es algo muy común. Ana señala, mi hermana tuvo un choque de auto y estuvo en el hospital y después vino a mi casa a quedarse a descansar porque se rompió la columna. Ese tipo de situaciones son los que nos generan ese vínculo, porque ayudamos y contribuimos cuando más lo necesitamos.
Ahora, otra de las experiencias que el autor George Bonabon señala que podemos experimentar ante el duelo son emociones contradictorias. Y como ya lo señalamos hace un momento, es totalmente válido. Reírte de un recuerdo y segundos después llorar de rabia. Es normal. Es normal que te acuerdes de cosas agradables de esa persona que amabas o que amas y que de repente te pongas nostálgico. Que recuerdes experiencias de tu infancia o de ese tipo, de esas experiencias únicas en tu vida, que esa persona estuvo en tu boda, que esa persona estuvo en tu graduación de la universidad, que esa persona estuvo cuando tuviste tu primer trabajo, que esa persona estuvo ahí apoyándote cuando estabas pequeño y te cambiaba los pañales o te llevaba manchis o ese tipo de cosas. Podemos recordarla y de repente llorar, enojarnos o sentirnos muy tristes. Y son emociones contradictorias, pero que es parte del proceso del duelo. Ahora, una de las últimas experiencias que este autor, George Bonabo, de la Universidad de Columbia, señala que podemos experimentar ante el duelo de la pérdida de un ser amado es la fatiga extrema. Tu cerebro gasta tanta energía procesando la pérdida que el cuerpo colapsa. Es normal que te sientas triste después de ir al funeral de esa persona amada. Es normal que después de estar recordando tantas experiencias con esa persona amada que físicamente ya no está presente, te sientas cansada, cansado, agotado o agotada. El cerebro está procesando la información constante y muchas veces yo he señalado, y esto es algo que no solamente yo menciono, el dolor y el sufrimiento son cosas muy diferentes. A todos nos duele perder a un ser amado, pero hay quienes decidimos sufrir de manera consciente e inconsciente ante un hecho que no podemos retroceder, que no podemos evitar. Y el sufrimiento es cuando de manera obsesiva y compulsiva nos aferramos a la idea de no creer que ese familiar ya no está presente o que ese ser amado ya no está presente en nuestra vida de manera física. ¿Cuántas veces en películas, en series y en la vida real, cuando una madre pierde a su hijo, el cuarto queda intacto? Las cosas quedan como estaban y no le agrada que nadie se meta. No le agrada que alguien toque las pertenencias de su hijo, de su hija que perdió. Y es normal y debemos de respetar. Porque tal vez el papá dice, pues ya hay que aprovechar ese cuarto, hay que sacar las cosas. Y tal vez la mamá no quiere. Es normal. No perdemos a cualquier persona, estamos perdiendo a un hijo o a una hija o a una mascota. Es normal y debemos de respetarlo. No podemos, que se genere la conciencia de respetar el duelo ante la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Debemos de generar conciencia de respetar el duelo. Dice Ana Áviles, el fallecimiento de mi mascota me causó dolor y tristeza y me enojé todo el día, estuve con esos sentimientos y a la mañana siguiente me sentí agotada, estresada, nostálgica y la extraño mucho. Y es normal, Ana, es normal. Y al último nos señala que su perrita se llamaba Mora, que en paz descanse tu perrita. Ahora, esto no es no superarlo. Si tú vives estas sensaciones y experiencias que señala este autor, que lo vuelvo a mencionar, George Bonabo, si tú vives estas experiencias, esto no es superarlo.
Esperemos y sí, Ana. Esto no es superarlo. Es como se camina en un territorio desconocido sin mapa. ¿Cómo se va a caminar en un territorio desconocido sin mapa? ¿Quién, por más que escuchemos, quién de ustedes que por más que escuche este tipo de conversatorios, este tipo de talleres que ofrezco, quién puede tan solamente experimentar algo que por más que te lo platiquen el día que tú lo vivas, va a ser indescriptible este tipo de experiencias? Y aquí la sociedad suele fallarnos con frases como debes de ser fuerte o ya es hora de seguir adelante. A veces la sociedad, como lo vuelvo a señalar, no tiene ese tacto, no tiene ese amor, no tiene ese cuidado de ser pacientes, tolerantes y empáticos ante la pérdida o ante el proceso del duelo de la persona que acaba de perder a un ser amado, a un ser querido. Como sociedad a veces lo que queremos es que la persona ya deje de estar triste, que deje de estar enojado, que deje de estar tirada en la cama y triste. No toleramos ver la tristeza de los demás muchas veces. No toleramos ver el proceso de duelo de los demás. Y debemos de generar conciencia y respeto ante el duelo de cada uno que vivamos en nuestra vida. Porque imagínate, es lo último que queremos escuchar. Debes de ser fuerte. Ok, sí, soy fuerte. Y por lo mismo que soy fuerte, estoy viviendo mi proceso de duelo. O ya es hora de seguir. Sí, yo sé que es hora de seguir y estoy siguiendo desde que perdí a mi ser amado. Pero a mi tiempo, a mi forma. Y debes de respetarla. Ahora, si te sientes incomprendido en tu dolor o ves a alguien perdido en el suyo, este es el momento de parar y de respirar y decir, no estás mal, eres un ser humano. Y para que nadie camine solo, te invito a suscribirte a Reconstruyendo tu Vida, donde nos puedes encontrar en YouTube, nos puedes encontrar en Facebook y nos puedes encontrar en Spotify. Aquí encontrarás una comunidad que sí entiende lo que como ser humanos podemos pasar en nuestra vida. Comparte este video con alguien que lo necesite el día de hoy. A veces la mejor forma de sanar es saber que no estamos solos. Retomemos la última pregunta para cerrar y finalizar este taller, este conversatorio del cual el día de hoy me diste la oportunidad de compartir contigo. ¿Cómo trabajar el duelo? Es algo muy importante. Muchas veces vemos pláticas, vemos charlas en internet o en YouTube que hablan del duelo, pero hey, es importante también mencionarte cómo podemos trabajar esta situación, porque es responsabilidad cuando hablamos de temas muy sensibles como este, hacerte saber que puedes recibir ayuda o que puedes recibir orientación a través de este tipo de orientaciones y temas. Así que vayamos a cómo trabajar el duelo. Trabajar el duelo no es eliminar lo que quede claro, es aprender a convivir con él, es integrar la pérdida de una nueva identidad. Aquí algunos faros basados en terapias de tercera generación. ¿Qué es esto de terapias de tercera generación? Lo voy a decir de manera muy breve. La terapia de tercera generación es un tipo de terapia que fue descubierta a través de la terapia cognitivo-conductual con actores, con teorías, con hipótesis, con investigaciones que han creado este tipo de terapias de tercera generación. Se le llama tercera generación porque
ha trascendido cada una de las terapias cognitivo-conductual desde que inició con la terapia conductual, después pasó por la terapia cognitivo-conductual y hoy tenemos este tipo de terapias, que es la terapia de tercera generación. Vamos a leer otras conversaciones que hemos tenido el día de hoy, en esta noche con Ana, a la cual le agradezco mucho por su participación. Cuando haces otro live, porque ya me voy y te sigo. Me gusta mucho tu contenido. Muchas gracias, Ana. Todos los lunes a las 9 de la noche tenemos nuestra transmisión en vivo. La próxima semana hay otro tema. Esta vez no fue anticipado. He pasado por diferentes situaciones difíciles y no tenía la intención de hacerlo. Tengo que ser sincero, de hacer la transmisión el día de hoy, pero yo tengo un compromiso. Y a pesar de que soy ser humano, pues mi compromiso es cumplir con ustedes, mi audiencia, acerca de este tipo de contenido. Así que, Ana, espero ya te hayas suscrito. Búscanos en Facebook, en Spotify, si en algún momento no tienes tiempo como ahorita. Este tipo de talleres, pláticas, conversatorios, quedan también en Spotify para cuando estemos lavando, bañándonos, yendo al trabajo, a la escuela, o estemos en el trabajo y no tengamos que escuchar, podamos escuchar a través del podcast estas conversaciones. Entonces, pues bueno, Ana, te agradezco, que tengas una excelente noche. No sé desde dónde nos ves, pero donde estés viéndonos, te agradezco por el día de hoy estar viendo en esta transmisión. Ahora, trabajar el duelo, como lo señalábamos, no es eliminarlo. La terapia de aceptación y compromiso, ACT como se conoce, no se trata de dejar ir, sino de llevar contigo el amor de forma distinta, crear espacios para el dolor mientras sigues viviendo tus valores. Es lo que puedes trabajar a través de este tipo de terapia. La reconstrucción del vínculo. La psicóloga Lois Tonkin propone el modelo del crecimiento alrededor del dolor. Tu vida no vuelve a ser la misma, eso es evidente, pero crece adorelera del vacío, como un árbol alrededor de una herida. Rituales de conexión continua, escribir cartas, celebrar sus cumpleaños, hacer una acción a su nombre, mantienen ese lazo emocional, pero transformado. Regulación neurocorporal, técnicas de respiración, mindfulness, que es atención plena, y ejercicios suaves para calmar el sistema nervioso hiperalertado por el estrés de la pérdida. Este tipo de estrategias puedes desarrollarlas muchas veces, o la recomendación es que asistas a terapia, y este tipo de terapias, como es la terapia de aceptación y compromiso, tu terapeuta va a sugerírtelos ante la pérdida de un ser amado. Tú puedes hacerlos, buscarlos, sí, adelante, pero no hay como la guía y la orientación de un profesional que esté observando y midiendo el tipo de trabajo y ejecución que has realizado. Recordemos que lo que tiene la terapia cognitivo-conductual y esta tercera ola, como es la terapia de aceptación y compromiso, es que va midiendo los avances y el trabajo realizado. Y si no, se hace una reestructuración del trabajo, se propone otro tipo de estrategias y se va midiendo qué tanto impacto tuvo cada una de las estrategias. Y lo que mejor te abone, lo que mejor te ayude, sobre eso van a trabajar. Muchas gracias, Ana. Gracias. Llevo 5 años con este proyecto y vamos a seguir adelante hasta que logremos lo que esperamos. El objetivo no es volver a quien eras, es de construir quien eres ahora, con esta cicatriz en el alma. El duelo como acto de valentía. Para cerrar el día de hoy este conversatorio, gracias a quienes compartieron esta transmisión, gracias a quienes estuvieron en la transmisión en vivo, gracias a quienes nos regalan su like, su me encanta, en Facebook, en YouTube, en TikTok, a los que le dan tap tap, muchas gracias. Vamos a cerrar con esto. El duelo es el testimonio más brutal y hermoso
de que amaste profundamente a ese ser querido. Vuelvo a mencionarlo. El duelo es el testimonio más brutal y hermoso de que amaste profundamente a ese ser querido, a ese ser amado. No es una falla en tu sistema, no es una falla en tu cerebro, es una función esencial de tu humanidad como ser vivo, como ser humano, y es tan natural como cualquier otro proceso en nuestra vida. Recuerda, ¿qué es el duelo? Es la experiencia interna y neurobiológica de perder a quien amas. ¿Cómo se vive el duelo? Como un laberinto único con olas de dolor y emociones contradictorias. ¿Y cómo puedes trabajar el duelo? Integrándolo y no eliminándolo, creciendo alrededor del vacío. A quien lleva este dolor, no eres un proyecto roto para reparar. Eres un ser humano reconstruyéndose alrededor del amor que sigue latiendo, incluso en la ausencia de ese ser amado y querido. Únete a nuestra comunidad, suscríbete, comparte, hablemos de esto sin tabús, porque reconstruir la vida después de la pérdida no es traicionar al que se fue, es honrarlo con cada paso que das hacia adelante, llevándolo en el corazón. Gracias, soy el psicólogo Elvis Yamil Covarrubias Chávez y recuerda, el amor no termina donde empieza la ausencia, se transforma en la brújula que guía tu reconstrucción. Gracias por el día de hoy haber estado aquí. Espero y de verdad de todo corazón este tema te haya ayudado, haya sido de apoyo, de orientación, de guía, si es que has estado pasando por este tipo de situaciones, de la pérdida de un ser amado. Es un tema muy sensible, es un tema muy humano y espero que el día de hoy, a través de esta propuesta, de la forma de trabajar de tu servidor, el psicólogo Yamil, te haya sido de ayuda. Te agradezco el tiempo que dedicas a ver mi contenido. Te agradezco el tiempo que dedicas a compartir, comentar, reaccionar para que esta comunidad crezca y lleguemos a más personas. Soy el psicólogo Yamil y me voy a ir despidiendo de cada una de las plataformas, esperando que nos puedas ayudar a que esta comunidad crezca compartiendo nuestro contenido, comentando. Y pues bueno, por ahí hubo una personita en TikTok que, si no mal recuerdo, es de Hermosillo, a la cual saludamos, estuvo bastante tiempo en la transmisión. Le agradezco de todos corazones, espero se haya suscrito. Y pues bueno, nos vamos a ir despidiendo primero de la comunidad de Facebook. Muchas gracias Facebook, muchas gracias a nuestros seguidores. Yo sé que muchas veces lo ven después, no pasa nada, para eso son los live, para después verlos. Tal vez no tenemos el tiempo para poderlo ver en el momento que desearíamos o estar durante la transmisión en vivo. No pasa nada. Les agradezco mucho. Nos vemos. Que tengan una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. No sé en qué momento y qué día lo vayan a ver, pero recuerden, esta comunidad es tuya y es para ti. Reconstruyendo tu vida te espera.